Dios les bendiga, hermanos. Continuamos predicándoles a las personas que no pueden asistir a la iglesia. Otros queremos compartirle y seguir con la palabra que nos quedamos la semana pasada, que nos quedamos Cristo, el centro. Entonces esta es la segunda parte que quiero hablarles acerca de este mensaje para que sea de bendición para su vida. Vamos a estar continuando con el mismo pasaje que leímos la semana pasada de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo el centro. Y vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender con claridad lo que el Espíritu mismo quiere hablar a nuestras vidas. Padre, en tu nombre nos presentamos delante de ti, mi Cristo, dándote gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, creyendo, Jesucristo, que tú eres un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios de gloria, y que tú vienes y te mueves en medio de nuestras vidas, Padre. Sabemos que tú deseas que nuestra vida sea levantada, sea restaurada, Señor, y que tú vengas, Jesucristo, de lo alto para que nos ayudes a ver siempre la luz, Señor, y ya no estemos más en tinieblas, mi Cristo. Ayúdanos a comprender tu palabra y que tu mismo Espíritu venga, Padre, y hable a nuestro corazón, impacte nuestra vida, impacte nuestro corazón para que podamos cambiar y ser personas diferentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como le dije, vamos a seguir con la lectura de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo el centro, segunda parte. Nos dice la palabra en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es el pasaje que leímos la semana pasada. Y yo quiero decirle que la palabra misma nos está diciendo y nos está hablando de la eternidad. Antes de que las cosas existieran, Cristo ya existía. Cristo, Dios mismo, Él dio los atributos a Jesucristo. O sea, cuando dice que es soberano, cuando dice que es la fortaleza, cuando dice que es rey, cuando dice que es la grandeza. El mismo Dios comparte los atributos con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos son la misma cosa. Ellos mismos son uno en sí. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de todas estas palabras, estamos hablando de que Dios y Jesucristo, antes de que las cosas existieran, Él ya era. Por eso, si nosotros narramos el pasaje del libro de Juan, capítulo 14, nos podemos encontrar una historia en la cual hablamos. Juan capítulo 14, versículo 8 al 10, nos dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Jesucristo le está diciendo esto a Felipe, le está dando a entender que antes de todas las cosas, Él ya era, Él ya estaba en este mundo. Por eso Él es principio, Él es fin, por eso Él es alfa y Él es omega. Porque Jesucristo ya estaba desde antes de toda la creación. Por eso nos lo dice en el libro de Juan, que del principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando nosotros estamos hablando de este tema, como lo hablamos la semana pasada, hablamos acerca de el peligro del evangelio centrado en el hombre. Porque muchas veces, hermanos, nosotros centramos tanto las cosas en el ser humano y sabemos que muchas veces nosotros pasamos por circunstancias en nuestra vida y creemos que esas mismas circunstancias son las prioridades que Cristo. Por eso el mismo pasaje en la Biblia nos habla en Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice: mas vosotros estáis completos en Él. Nos da a entender la palabra que si nosotros tenemos a Cristo, otros tenemos todo. El principal punto en la vida del cristiano debe ser Cristo, el centro principal del evangelio. Cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Él es el centro de todas las cosas.
Por eso yo te quiero decir una cosa, que si tú te sientes agobiada, si tú te sientes sola, si tú te sientes triste, si tú te sientes con dolor, mira, tú debes de contentarte y tú debes de tener ese contentamiento, porque dice la palabra que si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso Dios y el Padre es uno solo. Por eso nos habla la palabra que nosotros, hermanos, primeramente nuestro evangelio tiene que estar centrado en Cristo. Aquí no es que tú digas, yo he luchado sola, yo he salido adelante, yo me he esforzado. Porque si tú dices todas esas cosas, entonces tú vas a ser el centro de todas las cosas. Y nosotros tenemos que decir, sí, yo he luchado, pero Cristo me ha ayudado. Yo he luchado, pero Cristo me ha dado la fuerza para salir adelante. Yo he luchado, pero Cristo me ha dado la sabiduría para sacar a mis hijos adelante. Yo he luchado y yo me he esforzado, pero Cristo me ha dado esas fuerzas donde yo me sentía que estaba agotada, donde yo me sentía que estaba derrotada. Pero Cristo es el centro, porque si yo digo que yo lo he hecho, entonces yo estoy dejando en segundo término a Jesucristo. Entonces las cosas que yo estoy haciendo es que entonces estoy diciendo que yo lo he hecho con mis fuerzas, que a mí me ha costado, si tú tienes un trabajo, hermano, es porque Cristo te lo ha dado. Si tú has hecho las cosas, es porque Cristo te ha dado salud. Si tú estás en un ministerio, es porque Cristo ha fijado los ojos en ti. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que poner a Cristo. El evangelio de Jesucristo, Él viene, hermano. Cuando nosotros hablamos de un evangelio y cuando nosotros hablamos de unas buenas noticias y estamos hablando que Cristo es el centro, entonces nosotros también estamos hablando que Cristo es el único que viene a transformar las vidas. Que Cristo es el único que viene a cambiar las vidas. Que Cristo es el único que puede romper cadenas. Así que si tú te sientes solo, si tú te sientes desamparado, si a ti alguien te dejó, si a ti alguien te traicionó, si a ti alguien te lastimó, yo quiero decirte que tú no has perdido nada, porque tú tienes lo principal. ¿Qué tienes? Tienes a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes todo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que como seres humanos tenemos necesidades. Y eso es válido. Yo no digo que no. Nosotros como seres humanos hay necesidades en nuestra vida. Y nosotros, hermanos, sabemos que estamos carentes quizás de trabajo, quizás de fuerzas. Estamos carentes de recursos. Pero Cristo es el único, hermanos, que puede dar toda la solución a nuestra vida. Mira, porque Él es el tesoro principal. Y si tenemos a Cristo, tú tienes todo. Si una amiga se fue, tú tienes al principal, a Cristo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a traicionar, Él nunca te va a desamparar, Él te va a dar los recursos que tú necesitas, pero Él siempre lo va a hacer en el tiempo indicado, en el tiempo que que Él vea que en realidad tú lo necesitas. Porque muchas veces nosotros hablamos de sueños, hablamos de anhelos, hablamos de cosas, hermanos, pero esas cosas vienen siendo secundarias cuando lo principal en nuestra vida es Cristo. Por eso, cuando yo te estoy hablando de Cristo centro, siempre Cristo debe ser el primer lugar en nuestra vida. Siempre Cristo debe de estar, nuestra vida debe de estar centrada completamente en Jesucristo. Y cuando nuestra vida no está centrada en Jesucristo, cuando nosotros ponemos otras cosas en primer lugar, ¿sabes qué? Entonces allí es cuando nosotros nos equivocamos. Es cuando ahí las cosas se van a cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando sustitutos en los cuales vengan y colmen de paz, de tranquilidad mi vida. Entonces ahí ya es donde estamos empezando a caminar en un camino equivocado. Porque estamos creyendo que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros necesitamos atraer las cosas para nosotros podernos sentir bien. Primer punto, yo te dije
Cristo es el centro. Yo te estoy hablando de Cristo es el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros estamos hablando de que Cristo es el centro de nuestra vida, estamos hablando que si Cristo está con nosotros, nosotros estamos hablando de una plenitud. Nosotros estamos hablando de que Cristo es eterno. Nosotros estamos hablando de una eternidad. Nosotros estamos hablando de que Jesucristo nos va a ayudar. Él va a acomodar todas las cosas. Él va a saber de qué tenemos necesidad. Él va a saber qué es lo necesario en nuestra vida. Por eso Cristo es el centro. Pero como segundo punto, yo quiero decirte de que si nosotros hacemos a un lado a Cristo, entonces estamos nosotros, hermanos, hablando de situaciones en las cuales pueden ser desastrosas para nuestra vida. Mira, cuando nosotros estamos hablando de que interviene entre nosotros, por eso te estoy diciendo, cuidado, peligroso es cuando nosotros hablamos del evangelio, hermanos, y estamos poniendo al hombre en primer lugar. Primeramente te estoy hablando de Cristo es el centro, pero también tienes que tener cuidado cuando el hombre se pone en primer lugar que Cristo, porque cuando el hombre se pone en primer lugar que Cristo, entonces todo esto ya va a empezar a cambiar el rumbo de las cosas, porque nosotros estamos creyendo que nosotros lo podemos solucionar, que yo puedo salir adelante con mis propias fuerzas, que yo puedo luchar por lo que yo quiero, por mi fuerza, porque yo quiero, porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos, hay anhelos, hay problemas, hay necesidades, como te lo dije hace rato, y eso es cierto, y eso seas cristiano o no seas cristiano, nosotros todos los tenemos, problemas, necesidades, pero yo te voy a decir, nosotros tenemos sueños y tenemos anhelos también, pero yo te voy a decir que esas cosas vienen siendo secundarias en la vida, en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que Cristo sea el centro principal y le decimos a Cristo que Él obre en nuestra vida, entonces Él va a trabajar en todo eso. Nos lo dice la misma palabra, porque si nosotros, hermanos, nos dice la misma palabra, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si nosotros primeramente buscamos las añadiduras, entonces estamos dejando que nosotros como hombre, entonces nosotros vamos a hacer las cosas. Por eso las añadiduras van a venir después. Primeramente tenemos que buscar a Cristo, porque yo te voy a decir que esto no es lo fundamental en nuestra vida, porque a veces pedimos un carro, a veces pedimos una casa, a veces pedimos un trabajo, pero eso no es lo fundamental. Sabemos que como seres humanos son necesarios en nuestra vida, sí son necesarios, pero muchas veces esas cosas necesarias o esos problemas que nosotros necesitamos, Dios la conoce. Y cuando nosotros ponemos en primer lugar a Jesucristo, entonces dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mira, el problema del ser humano no es la necesidad que tú tengas. Mira, Jesucristo, la cruz de Jesucristo es el puente para traer una salvación. La muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo fue el puente para que el hombre viniera y se reconciliara con Cristo. Eso es lo que Jesucristo, a eso vino. Lo principal que nosotros tenemos que tener en Cristo es nosotros, hermanos, venir a un arrepentimiento, al perdón de pecados. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, cuando nosotros buscamos a Jesucristo, entonces es cuando Jesucristo va a venir a nuestra vida y Él va a trabajar en todas esas añadiduras. Por eso dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos está diciendo, hermanos, que todos, Silvia ha pecado, Damaris ha pecado, Juanita ha pecado, Francisco ha pecado, todos hemos pecado, Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, entonces le estamos haciendo mentiroso a Jesucristo. Entonces Jesucristo murió y Jesucristo hizo un puente para que el hombre llegara a Jesucristo y para que Él viniera a salvarnos. Eso es lo principal que Jesucristo
Jesucristo habla. Y eso debe ser la prioridad y ese debe ser el orden. Mira, si Jesucristo vino, no es para cumplir tus anhelos, no es para cumplir tus caprichos, no es para cumplir tus necesidades. Porque te voy a decir cuál es el error del hombre cuando estamos hablando de un evangelio que el hombre es el primer lugar. Porque mira, hay en muchas partes que se predica, primeramente ponen al hombre. Hay tantas equivocaciones en la cual se dice, mira, si tú vienes a Cristo, todas las cosas que tú le pidas van a ser cumplidas. Si tú vienes a Cristo y tú le pides un carro, y tú le pides una casa, y tú le pides que te resuelva el problema, todo esto se va a cumplir. Y yo no digo que no se pueda cumplir, porque Dios es Dios y Él es soberano. Él es grande, Él es poderoso. Pero lo principal, a lo que vino Jesucristo, antes de suplir las añadiduras que nosotros tenemos en nuestra vida, Él vino a perdonar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos perdonados en Cristo Jesús, entonces ya después esas añadiduras van a venir a nuestra vida. Porque ahora se predica que si tú vienes a Cristo, tú vas a tener paz. Tú vas a tener lo que tú quieras, se te va a cumplir todo lo que tú deseas. Si tu enfermo necesita sanidad, va a ser sano de inmediato. Hermanos, a veces eso no sucede. Y a veces estamos hablando de un evangelio equivocado. Y estamos hablando de que la gente, hermanos, minimice la fe. Entonces no estamos haciendo que la gente crea en Jesucristo, que esa fe aumente en la vida del cristiano. Porque si nosotros le estamos diciendo, tú ven a Cristo y si tú le pides un carro te lo va a dar. Tú ven a Cristo y si tú le pides cualquier cosa se va a resolver. Habemos personas que hemos orado mucho tiempo por nuestros hijos y nuestros hijos no han venido a los pies de Cristo. Pero nosotros creemos en una palabra que Jesucristo nos ha dado. Y esa palabra es fundamental porque el mismo Jesucristo nos la dice en nuestra vida. Y más que una promesa, es algo que Jesucristo lo ha declarado en su palabra. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando nosotros declaramos esa palabra, nosotros tenemos que insistir, hermanos. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no quiere decir que de la noche a la mañana, porque yo le estoy pidiendo a Jesucristo, ya mañana mi hijo va a ser salvo, o ya mañana mi hijo va a venir a los pies de Cristo. Jesucristo está haciendo que yo siga teniendo fe, que yo siga teniendo fuerzas, que yo siga clamando a Él, que yo siga esperando en Él, que yo siga creyéndole a Él, pero Él lo va a hacer. Pero una cosa sí te digo, que cuando yo estoy pidiéndole al Señor y estoy clamándole a Jesucristo, Él está trabajando en la vida de mis hijos. Él tiene cuidado de ellos y Él va a poner el momento preciso para que ellos vengan a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que estamos poniendo primero, Jesucristo no vino este año, no vino el otro año, no vino Jesucristo, pero yo sigo clamando a ti. Yo sigo poniéndome en la brecha para que mi hijo siga a tus pies. Yo sigo, Jesucristo, pidiéndote para que el poder tuyo haga una obra libertadora, haga una obra transformadora en la vida de ellos. Es cuando nosotros estamos hablando de eso. Porque no estamos hablando, hermanos, cuando yo te estoy hablando de que Jesucristo es el puente hacia el hombre para el pecado, entonces nosotros por eso podemos entrar. Pero no es porque dice, porque nosotros queremos todo lo que deseamos. Sí, Jesucristo, dice un pasaje, pedid y os dará, ¿verdad? Y Él nos lo puede dar, pero todo es conforme a su voluntad. Primeramente tenemos que buscar a Cristo y todo lo demás vendrá por añadidura. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero mira, cuando Jesucristo vino, dice en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes que Jesucristo, cuando nosotros predicamos un evangelio, estamos hablando de un evangelio de buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? De que por Cristo podemos tener vida eterna, que por Cristo podemos tener libertad, que por Cristo pueden ser perdonados nuestros pecados. Cuando nosotros estamos hablando de un Cristo, Jesucristo no vino a condenar al mundo.
Jesucristo vino a salvar al mundo. Y eso es lo que Jesucristo nos quiere ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso yo te estoy hablando. Tengamos cuidado cuando el peligro del hombre, cuando hablamos de un evangelio, el peligro del evangelio, cuando estamos hablando de un evangelio, hermanos, que atraviesa primeramente al hombre. Primeramente es Cristo. El primer punto primeramente es Cristo. Segundo punto es que Jesucristo nos habla en un evangelio de perdón de pecados y de arrepentimiento. Es lo que nos habla Jesucristo. Mira, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo... En Lucas capítulo 9, versículo 54 al 56. Mira lo que nos dice. Nos dice así. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿qué quieres que mandemos y descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cuando yo te estoy hablando de este pasaje donde Jesucristo no vino a condenar al mundo, Jesucristo ha venido en Lucas 9:54, Él vino a rescatar las almas. Mira, Juan, el discípulo amado de Jesucristo, este hombre dice que había unos hombres en unas aldeas y que ellos no quisieron venir para acá. Y entonces él les dicen a Jesucristo: ¿qué hacemos, Jesucristo? ¿Quieres que oremos para que baje del cielo, fuego del cielo y los consuma? Y Jesucristo, no permitió eso, porque Jesucristo les acaba de decir: yo no vengo a condenar a nadie, yo he venido aquí para que las almas sean salvas, yo he venido para que las almas no se pierdan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un evangelio, en Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice: y el que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Nos lo dice la palabra. La cruz de Cristo vino a reconciliar. Él vino a hacer una reconciliación entre Cristo y el hombre. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y esto es lo fundamental. Jesucristo no vino a darnos los caprichos, no vino a querer tener un carro. Qué bueno que Jesucristo ve tu necesidad y Cristo lo hace, porque Él lo hace, porque a mucha gente le ha suplido esa necesidad. Pero las personas primeramente han puesto a Cristo en primer lugar y Jesucristo ha resuelto esta situación. Pero lo que pasa es que hay personas que se ponen el hombre y dicen: yo voy a esforzarme, voy a juntar dinero y voy a comprar un carro. Yo voy a esforzarme y voy a hacer esto porque voy a comprar una casa. ¿Y dónde estás dejando a Cristo? ¿En dónde estás dejando a Cristo? Entonces, lo que nos está enseñando la palabra, que Cristo es el puente para una reconciliación, pues dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. Mira, nos dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, hay un pasaje muy interesante cuando Cristo nos habla de algo que nosotros tenemos que entender para poder tener un verdadero arrepentimiento. En Hechos, capítulo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesucristo, lo principal en Jesucristo habla de un arrepentimiento. Jesucristo a eso vino. Por eso, cuando Jesucristo es el centro principal en nuestra vida, te hablo de la primera parte, la deidad, los atributos de Jesucristo. Dios, Cristo es la misma persona, eso habla de los atributos de Él. Pero cuando Cristo viene, es el centro, nosotros tenemos que pedirle a Él, no es con nuestra fuerza, porque Cristo es el único que puede venir a sanar nuestro corazón. Él puede venir a llenar el vacío. Él puede, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero en el segundo punto, cuando estamos hablando de un evangelio centrado en Cristo, cuando hablamos de este evangelio centrado
centrado en Cristo, hablamos del perdón de pecado y hablamos del arrepentimiento. Si nosotros hablamos de un evangelio centrado en el hombre, estamos hablando de que le estamos diciendo al ser humano, tú ven a Cristo, ven a los pies de Cristo y se te va a solucionar todas las cosas, todos los problemas te van a acabar, Cristo te va a regalar, te va a dar. Entonces ese es un evangelio centrado en el hombre. Pero si nosotros estamos hablando de un evangelio centrado en Cristo, que es lo principal y el fundamental, el pecado, el arrepentimiento, que a eso vino Jesucristo, a salvar nuestra vida, que nosotros seamos perdonados. Por eso lo dice en Hechos capítulo 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Él nos manda, hermano, y nos llama a un arrepentimiento. Por eso dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y cuando nosotros estamos hablando de Cristo, Jesucristo nos está hablando, hermanos, que en el primer mensaje que Jesucristo habló, dijo, arrepentíos. Nos dice en el capítulo 4, en el libro de Mateo, habla, en el capítulo 4:17 nos habla, dice arrepentíos, 4:17, mira lo que te dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo a eso vino. Todo lo demás, las casas, los carros, lo que tú quieras, todo, hermanos, eso es pasajero, esas son añadiduras. Lo principal que Jesucristo vino al arrepentimiento. Él habla de arrepentimiento. Y otra de las cosas que nos habla Jesucristo en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 14, mira lo que nos dice. Desde el Antiguo Testamento, Él ya lo está diciendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está hablando de arrepentimiento. Entonces, mira, Pedro también le hablaba a los discípulos cuando él le predicaba. Pedro le hablaba a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 2. También hablaba de arrepentimiento. Hechos, capítulo 2. Versículo 38. Y dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo nos está hablando que arrepentíos, hermanos, y bautícense en el nombre de Jesucristo, está hablando de que Jesucristo es el bautismo que nos va a llevar al perdón de pecados. A eso, o sea, si nosotros vamos a Jesucristo, ese es el bautismo que Jesucristo nos da por su sangre preciosa para el arrepentimiento de pecados. Eso es lo que nos quiere hablar Jesucristo. Jesucristo nos habla de arrepentimiento. Por eso cuando yo te estoy hablando de Cristo centro y te estoy hablando del peligro del evangelio, hermanos, que siempre se pone el hombre en primer lugar, entonces nuestra vida va a estar cambiada. Yo te voy a decir, sécate tus lágrimas, levántate. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Él es el tesoro de nuestra vida. En Él se encierra todas las cosas. Y yo quiero decirte que Jesucristo nos llama a un arrepentimiento. Tú podrás tener todas las cosas podrás tenerlas y por haber. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no reina en primer lugar en tu vida, no tienes nada. Jesucristo nos habla a un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, yo te voy a decir, mucha gente dice, lo que pasa que ustedes están en la iglesia porque ustedes quieren acallar su conciencia. Nosotros tenemos una conciencia y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros hacemos algo equivocado. Y cuando nosotros hacemos algo equivocado, Jesucristo nos perdona siempre y cuando nosotros vengamos arrepentidos ante Él. Pero lo malo es que cuando tú dices que vienes, que tú quieres aliviar tu conciencia, pero tú no tienes una conciencia para pedir perdón a Jesucristo. Ahí lo siento mucho por ti. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes manejar las cosas como tú quieres, tú puedes andar como tú quieres, tú puedes hacer lo que tú quieres, tú puedes tomar lo que tú quieres y tú puedes andar de la forma que tú quieres, pero no tienes temor de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos temor de Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces
lo tenemos todo. Nosotros no hemos perdido nada. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos al principal, que es el que nos cuida, es el que nos da y es el que nos va a añadir. Cuando tú no tienes a Cristo y cuando tú sigues y dices tú, pero ¿de qué sirve? Mira fulanito de tal como anda, mira el fulanito, pues ¿de qué sirve? Mira, yo te voy a decir, andará fulanito de tal como ande, andará la otra persona mal, pero mientras yo quiero buscar a Cristo, yo me quiero arrepentir, yo quiero pedirle perdón a Jesucristo porque yo quiero que Jesucristo entre en mi corazón, porque yo quiero tener una vida eterna. Mira, nosotros tenemos una ventaja. Dice la palabra que Jesucristo no perdonó a los ángeles caídos. Y dice que los arrojó a las tinieblas, hermanos. Y Él no los perdonó nunca. Nada más la diferencia que tenemos tú y yo es que nosotros, si hemos pecado y tú te arrepientes, Jesucristo te perdona. Tienes todo. Por eso yo en esta hora yo quiero decirte que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, que tú lo aceptes y que tú le digas, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que entres a mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, yo deseo que tú me salves. Yo creo en la cruz, yo creo en tu sangre preciosa y creo que tú resucitaste de los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga y que sea bendición para tu vida. Y quiero invitarte, si tú tienes oportunidad, si ves temprano este video, vamos a tener cultos el domingo 13, apertura. Así que quiero decirte que estás cordialmente invitado con las debidas precauciones que subimos en Facebook. Así, hermano, no te pierdas este mensaje. Que Dios te bendiga.